Bien, vamos a comentar un poco algunos mitos, algunas creencias que hay en torno a la alimentación plant-based o vegetariana. Y empecemos por este mito de que la calidad de la proteína vegetal es inferior. ¿Qué nos dices al respecto? Bueno, es un mito creo que el más fuerte, ¿no? Ujú. Sobre la proteína vegetal y en realidad la proteína está formada por los mismos aminoácidos. O sea, es la misma base, ¿no? Ujú. Definitivamente hay en el reino vegetal Ujú. de mejor calidad que otros, como por ejemplo las menestras. Cuando uno decide dejar de consumir carnes, la única proteína que en realidad reemplaza la proteína de la carne es la de la menestra, incluyendo la de la soya, que es la única también que es completa. Y sus derivados, tal vez. Claro. Ujú. Sí, claro, todo, ¿no? Como el hummus, falafel, el tofu, que es un poquito en lo que yo te comentaba hace un rato Ujú. de que no solamente trato de que consuman más vegetales mis pacientes, sino que también empiecen a probar. Porque hay mucha gente que escucha tofu y es como que qué miedo, no, no. ¿O qué es? Qué Incluso feo, algunos ni ¿cómo conocen. se prepara eso? Como si fuera algo muy raro. O nunca probó falafel o hummus. Carne de soya. O la misma carne de soya texturizada, que es un éxito en cuanto a la cantidad de proteína que tiene. Sí, así es. Entonces, un poquito ir rompiendo esos mitos y definitivamente sí, la proteína de origen animal, como todos los nutrientes de origen animal, son mucho más biodisponibles. Eso significa que se absorben en un mayor porcentaje. Ujú. ¿Por qué? Porque lo de origen vegetal tiene fibra y también tienen algunos antinutrientes. Pero para eso existen algunos consejos para mejorar la biodisponibilidad que puede llegar hasta casi el mismo nivel de la proteína de origen animal, ¿no? También algunas combinaciones. No la típica combinación de arroz con menestra, porque ese Ya, es un mito también. en realidad. Solamente se recomienda en niños menores de 5 años que Ujú. sí se utilice la combinación de arroz con menestra, pero en adultos eso es absolutamente innecesario. Podríamos tener hasta 24 horas para hacer esa complementariedad Así es. aminoácidica, Es ¿no? como una bolsita que formamos en el día de todos los aminoácidos que consumimos y es durante la noche, en el sueño, que ahí empiezan a suceder las cosas que tienen que pasar, ¿no? No es que Exacto. estás haciendo ejercicio y estás formando masa muscular ahí. Ya, entiendo. El famoso pool de aminoácidos, Así ¿no? es. Ahora, en relación a este mito de la proteína de origen vegetal, nace otro mito que si es que sigues una alimentación vegana, vegetariana o plant-based, perderás fuerza y masa muscular. Puede pasar si no eres plant-based, o sea, si eres un Seas vegano o o- vegetariano y sigas o un cualquier otro omnívoro. patrón, claro, si es que no haces bien la estructura de macronutrientes, superávit calórico, podría pasar, ¿no? Y también hay una sobrevaloración de la proteína. O Ujú. sea, la gente a veces Genial, consume sí. muchísima proteína creyendo que con eso va a formar más masa muscular y no descansa lo suficiente, no entrena bien, no consume la cantidad de carbohidratos que necesita para que pueda utilizar los carbohidratos como fuente de energía Exacto. y no las proteínas, ¿no? Y también las verduras y las frutas, porque tienen los micronutrientes, que esos son los infravalorados más bien, ¿no? Todo el mundo se Sí, preocupa de la proteína, del carbo, de la grasa, pero nadie se preocupa de los micro, que en realidad son como los hombrecitos que hacen que las cosas sucedan. exactamente. Sí, sí. Y recuerdo que en la clase que tuvimos en Bexport hace unas semanas, hacías énfasis en ese aspecto, ¿no? De que más allá de los macronutrientes, tengamos también un énfasis importante en los micronutrientes que van a participar de los diferentes procesos o reacciones para que estos macros puedan funcionar adecuadamente. Así es. Y yo sé que es difícil, ¿no? Porque nadie puede saber exactamente a ver cuánto zinc necesito, cuánto Ujú. selenio necesito, cuánto de cobre o qué es Ya, mínimo, ¿me entiendes? O sea, un entiendo. montón de nutrientes que en verdad uno lo que se necesita saber es que tienes que comer variado y aprender qué grupos o qué alimentos de cada grupo son los más importantes para que tú puedas cubrir esos requerimientos sin tener que estar contando calorías ni cosas Entiendo. que yo soy bien enemiga de estar contando y estresándote, porque al final, en verdad, así tú te alimentas perfecto. Hagas el mejor ejercicio del mundo. Si tú Ujú. estás muy estresado, Exacto. no va a pasar. Exacto, exacto. De todas maneras. En relación a saber reemplazar cuando uno cesa o deja de consumir las proteínas de origen animal, muchas personas creen que los champiñones serían una buena opción, tal vez. Cuéntanos un poco acerca de eso. Sí, es bastante común, ¿no? Dejan de comer carne, entonces empiezan a comer más algunas verduras con Ujú. arroz o con fideos y no le ponen proteína y eso a la larga puede traer problemas de pérdida de masa muscular, anemia, sobre todo en mujeres Ok. jóvenes. Y más aún si hay, por ejemplo, un síndrome de ovario poliquístico o unas menstruaciones abundantes, es bastante peligroso. El champiñón es muy versátil, entonces permite
Si vas a comer pues un lomo saltado, te comes pues unos champiñones saltados o un ceviche de champiñones. O sea, permite hacer el cambio fácilmente, Ok. pero desgraciadamente No son fuentes. no son fuentes de proteína, ¿no? Ojalá lo fueran, pero son una buena fuente de agua y algo de fibra. O sea, no Entiendo. tienen ni tampoco vitamina D, porque también hay la creencia de que son fuente de vitamina D y no sabemos cuáles son irradiados. Entiendo. Entonces, más allá de cesar o dejar, hay que saber reemplazar esa proteína que requerimos, ¿no? Y principalmente con estas opciones que mencionas. Ahora, también se habla mucho de que los hombres no deberían consumir soya. Sí, ay, Es un mito muy comentado. Muchos hombres tienen temor de consumir soya por estos efectos secundarios tal vez que podría tener. Cuéntanos un poco de eso. sí, bueno, solamente hay que ponernos, para hacerlo así bien simple, ¿no? Y bien Ujú. pedagógico, el Oriente completo Ok. consume un montón de soya y a ver, digamos, si en China no se reproducen fácilmente, o sea que problemas de hormonales No no tienen. tienen, ¿no? Ok. Tampoco veo Déficit de testosterona no no, tienen. déficit de testosterona no hay, ni se han feminizado en lo absoluto, ¿no? Que Ok. ese es el mito principal. Tienen fitoestrógenos, sí, pero también tienen un montón de nutrientes muy beneficiosos y sobre todo a partir de los 40 años que empiezan los riesgos de enfermedades cardiovasculares, Ujú. la soya ha demostrado que brinda muchísimos beneficios. Y también hay muchos mitos, no solamente con el tema de la feminización en los Ujú. hombres, sino también, por ejemplo, en casos de oncología, ¿no? Mira. Que les limitan la soya, sobre todo en cáncer de mama, por los fitoestrógenos, cuando los estudios demuestran todo lo contrario, que la soya más bien es beneficiosa, Ujú. ¿no? Y un poquito retrocediendo en lo que estábamos hablando, que se me pasó comentar, Ujú. que definitivamente las menestras son, o las legumbres, si nos escuchan de Ok. otro país, leguminosas, son los únicos, es el único grupo de alimentos que reemplaza la carne, pero siempre acompañado de la vitamina B12, que no sé si la vas a tocar en Sí, algún de momento. todas maneras. La vedette, la vedette. Ajá.